conexión. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Bienvenido, bienvenidas. Voy a poner el título del libro que nos toca hoy. El olvido que seremos. Qué bonito título, por favor. A ver. Sí. ¿Ver solicitud? No. ¿Por qué hay gente cancelar? Hay gente que manda a ver. Ver solicitud. No. A ver, el olvido que seremos. Por favor, que solo mande solicitud Héctor. Voy a publicar. Vamos a darle aquí para fijar comentario. Vale. Vamos a ver quién tenemos por aquí. En las solicitudes nos tiene que llegar el señor Héctor. Bueno, hemos entrado un poco antes, porque antes hablando por WhatsApp con Héctor me dice, pero vamos unos minutillos antes. Digo, como probemos unos minutillos la gente va a empezar a entrar. Y eso es lo que está pasando. Así que qué ganas de hablar. Mirad cómo tengo el libro. Qué ganas de que entre Héctor. Cuando he hablado antes con él por teléfono, aquí tampoco, vale. Yo sigo esperando que... ¡Ay! Aquí tenemos a Héctor, aquí lo tenemos. Les digo cuál era mi sensación. Cuando he hablado con él, vamos a darle primero la bienvenida. ¡Hola, Héctor! Hola. ¡Guau, qué placer tenerte por aquí! Gracias. No sé si se ve bien así, ¿está bien así? Está bellísimo, así que se ve perfecto. Bueno, gracias. Entonces, Sí. bueno, al menos entré en punto. Son las 2 aquí. Sí, son las 2 ahí, ¿no? Nos llevamos 6 horas. Nos llevamos 6 horas. Sí. Encantado, Patricia. Gracias. Igualmente, yo estaba dando aquí la bienvenida a la gente mientras entrabas y les estaba comentando que al hablar contigo, tanto cuando vi el vídeo que nos mandaste para el club de lectura, como cuando he hablado contigo, digo, mis sensaciones de hablar con un hombre bonito, parece que te has quedado con la esencia de tu padre. Ojalá, me falta mucho para parecerme a él, pero trato al menos de no ser indigno. Sí, ¿no? Sí, algo tienes que tener. ¿Con qué te has quedado? Pues me he quedado con las ganas de ser un buen padre, con las ganas de dejarles un buen recuerdo a mis hijos también cuando yo me muera. Y con un gran recuerdo de él, de algo inolvidable que está siempre en mi mente como Oh, una, qué como chulo. una presencia. Qué bonito. Mira que el libro hoy, para todos aquellos que están entrando, que sepan que hoy en el Club de Lectura estamos hablando de El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince, se pronuncia, ¿no? Faciolince. Sí, así ¿Sí? es. Vale. Y bueno, pues es la historia de la vida de, como tú decías en el vídeo, de un buen hombre, de la vida de tu padre. Antes te decía yo por teléfono que a mí tu padre me parecía un adelantado a nuestros tiempos, ¿no? Me parecía increíble. Y a pesar de la dureza que tiene el libro, porque creo que narra episodios muy, muy duros, ¿no? Desde la pérdida de tu hermana con 16 años a cómo relatas luego el asesinato de tu padre desde el punto de vista de todos los que ese momento estaban ahí presentes, que me ha parecido muy duro. El libro es tierno. A mí, yo me quedo con la sensación de que el libro es tierno. Para mí se me ha quedado eso por encima de todo. Sí, Patricia, fíjate que cuando yo lo publiqué yo pensaba que era un libro triste y así se lo dije a un amigo, Alberto Aguirre, a uno de los que está dedicado el libro, y él me dijo, no, este no es un libro triste para ¿No? nada. Puede que tú estuvieras triste escribiéndolo, que hubiera historias tristes dentro del libro, pero no es un libro triste, es un libro que deja una sensación de que vivir vale mucho la pena, de que hay familias que pueden funcionar bien, de que a pesar de que haya circunstancias muy, muy horribles en tu vida o muy difíciles de superar, de todas maneras es posible reconstruir tu vida y la vida familiar. Sí, Entonces, sí. creo que eso es verdad. A mí se me quedó yo me he quedado con la parte, mira que yo soy muy impresionable con las cosas duras, porque, no sé, tengo ahí mucha empatía y las cosas me afectan, pero mi sensación con el libro es todo lo contrario. Yo me he quedado con toda la parte tierna porque es que hay momentos preciosos en el libro. Bueno, algo que te iba a comentar, lo primero que tengo yo subrayado, de Sí. cuando tú me decías antes, bueno, primero, cuando tú me decías antes que has querido
quedarte con tu padre, con la manera de educar para tener que tus hijos tengan esa impresión también, me parece algo muy chulo porque yo cuando una vez me descubrí en la cocina, hablando para mí, la figura tuya de tu padre para mí es la de mi abuela. Y una vez en la cocina, hablando, estaba con mis hijos, estaba en la cocina hablando de mi abuela y hablaba yo cosas preciosas de ella, de ese amor incondicional, de haberme sentido querida con todos mis errores y todos mis fallos, en las que siempre me apoyaba. Y en ese momento me di cuenta que yo lo que quería es que en un futuro mis hijos, cuando estuviesen en la cocina con sus hijos, estuviesen hablando de mí como yo hablaba de mi abuela. Y yo dije, solo tengo que educar de esa manera tan caprichosa en la que ella me ha educado a mí, Ah, con mira. ese, ¿Y con ese amor incondicional. tu abuela ya está muerta? ¿Ya se murió Hace 3 años murió, hace sí. 3 años? Sí, 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 hay personas en la vida de uno que por algunos motivos se quedan siempre ahí, ¿no? Que sí, uno siempre las recuerda con un afecto especial, como soportes de tu vida que no desaparecen nunca. sí, Y bueno, a mí me pasó eso con mi padre, sin duda. Está ahí presente, siempre como ayudándome y sí. soportándome. Pues mira, aquí hay un relato, a ver, en el principio, tú pones que algo que me parece como la simiente de lo que hoy en psicología entendemos como la disciplina positiva, que es el educar sin levantar, por supuesto, sin levantar la mano, sin gritar, siendo como muy empáticos y comprensivos con los ritmos de los niños, con mucho amor incondicional. Y tú pones, mi papá siempre pensó, y yo lo creo y lo imito, que mimar a los hijos es el mejor sistema educativo. A mí esto es que me enternece muchísimo. En un cuaderno de apuntes que yo recogí después de su muerte bajo el título de Manual de Tolerancia, escribió lo siguiente: si quieres que tu hijo sea bueno, hazlo feliz. Si quieres que sea mejor, hazlo más feliz. Los hacemos felices para que sean buenos y para que luego su bondad aumente su felicidad. Y a mí eso, cuando yo leí eso dije, lo estoy haciendo bien. Digo, yo que soy psicóloga, si me quedaba alguna duda, lo estoy haciendo bien. Y me pareció maravilloso. Pues sí, ese era un método que mi papá tenía de educar. Mi papá era profesor. Él fue profesor en la Facultad de Medicina durante decenios y era su manera de educar, no buscando los defectos de los otros, ni de los hijos, ni de sus estudiantes, sino más bien buscando en qué podían sentirse bien, en qué podían de alguna manera tener cualidades, sobresalir. Buscaba los talentos más que los defectos. No estaba pendiente de lo que hacías mal, sino que estaba pendiente de lo que hacías bien y era eso lo que subrayaba. Y de alguna manera lo que hacías bien como que iba borrando o iba dejando en un segundo plano lo que hacías mal. Como que él descubrió que si, no sé, me parece que es una buena actitud de profesor, es decir, Me, me, me ver parece lo malo y no increíble. ver lo bueno. Me Ujú. parece increíble porque se adelantó a la psicología 60 años. O sea, durante muchísimo tiempo en nuestro sistema educativo y hoy en día todavía la enseñanza está dirigida a corregir aquello en lo que fallas, pero no a sobresaltar aquello que haces bien. Y justo las personas lo que tenemos que hacer es darle más valor a nuestro talento porque es aquello que nos sale de una manera apasionada, de una manera fácil, ¿no? Y además es lo que nos da confianza. Si a una persona estamos continuamente corrigiendo todo lo que hace mal, es que nos cargamos su autoestima y su confianza. Y tu Sí, padre ahí es que fue un visionario. lo único que produce eso es mucha inseguridad, mucho miedo. Y bueno, eso es algo que también me gustaría destacar de su método educativo. Él no nos hacía sentir miedo de él. Nosotros lo Sí, respetábamos, mis hermanas y yo lo respetábamos sin duda, pero era un amor incondicional, de mucha ternura, de mucho afecto, incluso físico, pero nunca de miedo. Él producía, sí, respeto, pero no miedo. Incluso cuando él nos tenía que corregir algo inevitablemente, algo, pues uno siempre puede cometer errores serios. En la corrección no se producía, mira, yo soy la autoridad, yo soy el que te sí, voy a... No, yo voy a tratar de indicarte qué es lo mejor, pero no se enorgullecía de que nadie sintiera miedo por él. Y es algo que sí. yo trato también de hacer con mis hijos. Es decir, yo quiero que me quieran, no que me tengan miedo. Nunca, Exacto, nunca. exacto. Y que confíen en nosotros y que se abran y que cuenten con nosotros, ¿no? Eso es Sí, lo ideal. que puedan hablar, que no estén inhibidos, que no tengan miedo a contar incluso lo malo, lo que no funciona, Claro, sus fallas, sus errores más graves, porque
no van a recibir ahí como no sé, una persona dogmática, dura, que va a ejercer el castigo, sino que va a encontrar, que va a tratar de buscar una solución a los problemas. Sí, exactamente. Aparte, a mí me parece que tu padre tuvo que tener un nivel de inteligencia bestial en muchos aspectos, pero en cuanto a inteligencia emocional todavía más, porque por lo que tú cuentas en el libro, él no venía de una educación así, porque su padre no lo había tratado así. Tu abuelo No, no era de esa manera. no, para Entonces, nada, para nada. claro, Cuando mi abuelo veía cómo me educaban a mí, su diagnóstico era que yo o me iba a perder o me iba a volver marica, que en la época de maricón era pues uno de los peores insultos, fíjate. o iba a ser, no sé, lo veía como si me trataran como una mujer, como si me estuvieran tratando como a mis hermanas, como si a las mujeres un poco se las pudiera tratar bien para educarlas, pero que a los hombres ante todo se requería rigor, mano dura, seriedad. Con Sí, esto no quiero decir que todo fuera, es decir, que todo fuera pétalos de rosas. Había momentos en que en cierta seriedad y cierta corrección se ejercía, pero nunca con violencia, claro, claro. nunca con miedo, como te dije antes, Patricia. Claro, claro, que eso es un poco lo que la corriente hoy que se llama disciplina positiva, que es educar desde esa empatía para que, bueno, pues para generar confianza en nuestros hijos en lugar de ese miedo, ¿no? Pues qué bueno, Y eso se sí, ejerce ahora. sí, yo creo que en ese sentido, en cómo tu padre te trató a ti, ¿vale? Y en todo lo demás, para mí fue un feminista adelantado, ¿no? Pues de algún modo sí, porque el trato, es decir, en mi casa, ante todo, las mujeres eran la mayoría, las mujeres eran el principio de realidad, eran el polo a tierra, no había una discriminación para nada, ni de parte de mi padre y de parte de mi madre Ni muchísimo con menos. el trabajo de tu madre, que tú comentas en el libro que era la mujer práctica, la que traía el dinero para que tu padre pudiese seguir siendo ese idealista que ayudaba a la gente pobre y que entregaba su vida por las causas sociales. Sí, lo pudo hacer gracias a mi mamá, gracias a mi madre, porque ella, bueno, ella tenía ese espíritu de realismo, como tú dices, tenía muy claras las cosas económicas, sabía hacer un contrato, sabía tratar a la gente muy bien, era, si se puede, más igualitaria que mi papá en el trato con la gente, incluso tenía cosas que lo corregían a él, que le daban a él la posibilidad de estar más dedicado a sus cosas sociales, a los demás, a los de fuera de la familia, y ella se encargaba de que no faltara nunca nada en la casa. Pero siempre, y ahí está el feminismo que tú mencionabas, siempre con Sí. mis hermanas por delante o en igual medida, hasta el punto de que nos decía niñas, y yo estaba incluido, y ya está. Eso lo he leído también. Yo A mí estaba, se me, estaba entre las niñas, sin problema. antes de, tengo aquí muchas preguntas de nuestros lectores, pero a mí, yo tengo una pregunta. ¿Tu padre tiene algún fallo, Héctor? Porque es que tú lees el libro y dices, pero es que no hay por dónde cogerlo para encontrarle el fallo. Porque hasta el Oh, momento en el que tú cuentas en cómo te corrige el día que tú tiras piedras contra la casa del niño judío, ¿no? Y ahí viene enseguida en esa defensa por la diversidad, por las diferentes religiones, por las diferentes etnias, por todo, ¿no? Ese respeto a la humanidad, digo, es que hasta en esto lo hace perfecto. no, sí tenía fallos, claro que tenía fallos grandes, tenía debilidades en su personalidad. Puedo mencionar algunas. Por ejemplo, políticamente, él entró en política sin Sí, mucho sí, éxito y era de una ingenuidad que él creía todo lo que le decían, era incapaz de dudar de los demás, entonces lo metieron muchas veces en cosas en las que se equivocó terriblemente. Llegó a pertenecer a un comité de la amistad con Corea del Norte, imagínate, una gente lo leí. políticamente despreciable, horrible, lo llegaron a manipularlo muchas veces. Él con cualquier injusticia se enfurecía, pero no se preocupaba por verificar si esa injusticia que le estaban contando era verdadera o no, si había varias fuentes, si había que preguntarle también a la otra cara, sino que se lanzaba muy Claro, emocionalmente a combatir esa injusticia
y a veces por esa, no sé, por ese exceso de dolor por los demás, podía precipitarse y ser injusto sin quererlo. ¿Tú crees que la ciudad donde tú naciste y viviste de pequeño es hoy una mejor ciudad gracias a la labor encomiable que hizo tu padre a nivel social con la depuración del agua, la canalización, las vacunaciones y todo? Creo que fue muy importante el sitio donde vivimos también para la formación de mi padre, porque, por ejemplo, mi abuelo había empezado a estudiar medicina y no pudo estudiar Sí, medicina, se tuvo que salir al primer año sí, porque su padre se murió de fiebre tifoidea y sí, compañeros de clase de mi padre se morían de fiebre tifoidea. Y todo eso se debía a que no hubiera agua limpia, agua potable. Entonces yo creo que esa historia familiar lo marcó a él mucho para ser cierto tipo de médico. Digamos que en su línea familiar, él fue el primero de un pueblo y de hijo de campesinos más o menos acomodados con tierra, el primero que se pudo graduar en la universidad, pero pudo haber sido su padre, solo que por sí. una enfermedad contagiosa como la que hoy estamos viviendo, se había muerto el abuelo de mi padre y luego sus compañeros. Entonces yo creo que de ahí vino su obsesión por la higiene. Un compañero de clase en Sí, medicina también se murió por esto y sí, entonces él era epidemiólogo, siempre sí, buscaba las causas de las muertes y su misma lucha al final de la vida, que era la lucha contra la violencia, también la vivió como médico y como epidemiólogo. Es decir, si la gente se está muriendo es de violencia, vamos a combatir la violencia, así sí. como antes había combatido el tifo o, o, o la parálisis infantil, es decir, la poliomielitis, que fueron sus obsesiones cuando era más joven. Sí, lo que pasa es que no se dio cuenta de dónde se metía al querer combatir la violencia. Creo que sí se dio cuenta. Yo creo que, mira, yo creo que tal vez esa también ¿Tú, fue un defecto de su personalidad. tú crees que minimizó el riesgo, Héctor? No, yo creo que después de la muerte de mi hermana y después de que nosotros ya éramos adultos, ya habíamos estudiado, ya estábamos como encaminados, él pensó que ese riesgo se podía correr. Que Y valía la pena correrlo. de lo que no se dio cuenta es del dolor que nos iba a producir a nosotros. Ya, Una ya. de las pocas cosas que yo no cuento en el libro, Patricia, es ¿Sí? algo que, porque era muy duro de contar, porque no todo se puede contar a veces en un libro, Sí, y es que una de mis hermanas, mi segunda hermana, Clara, sí, después del asesinato de mi padre, realmente perdió el contacto con la realidad, digamos, en palabras sí, así coloquiales, que se enloqueció. Ahora lo claro. puedo contar porque ella ya lo ha contado, pero en el momento en que yo escribí el libro, no. Claro. Entonces, ese sacrificio heroico de mi padre fue para nosotros realmente devastador. Hubo un momento Sí, en que la familia se rompió. sí, Gracias a mi madre, que tiene una gran capacidad de recomponerse, de sufrir intensamente, pero volver a recomponerse. Y ahí está el ejemplo de ella, que tiene 95 años y sigue viva wow. y mantiene el entusiasmo. Yo creo que ahí eh, ella empezó a jugar ese papel en que, miren, a pesar de que esto haya pasado, a pesar de esta tragedia en nuestra familia, vamos a recuperar la alegría y vamos a seguir el ejemplo del padre, de mi papá, que era una persona ante todo feliz, alegre y que le Sí. encantaba la vida. ¿Crees que a tu madre para tener esta filosofía de vida la ha podido ayudar? Porque hablas muchísimo de la religión y del vínculo que tenían tus hermanas, sobre todo, y tu madre con la religión. No tu padre y tú, pero sí la parte más femenina de la casa. ¿Tú crees que le ha ayudado esta creencia tan profunda que tenía para volver a rehacer su vida? Pues mira, ella tiene mucha fe, ella dice y que pide fe. Ella sabe que yo no la tengo, yo no soy un creyente, sabe que mi papá tampoco la tenía, pero digamos que algo bonito que yo viví en mi casa es que el no creyente y la católica podían discutir, pero discutían muy amorosamente. Y bueno, yo opté por el camino de mi padre, que mi padre era un agnóstico, yo soy incluso más radical, yo soy un ateo, pero siento un profundísimo respeto por la gente que cree. Y si a las personas que creen su religión les sirve
para estar mejor, para ser más felices, para resolver ciertos problemas, para tener una esperanza en otra vida, pues magnífico. Yo esa esperanza no la tengo, mi Yo madre la tampoco. tiene, Ya me gustaría, Héctor. ya me Yo siempre gustaría. digo, yo siempre digo que soy una creyente en potencia, porque igual un día me consigo iluminar y quedarme más tranquila, pero Sí, a a lo mí me mejor. parece que la vida es tan maravillosa que no creo que pueda haber algo mejor después de esto. Me cuesta mucho. Sí, a mí en realidad, pues a mí no me ha hecho falta, yo estoy bien así, pero no tengo problema en que haya gente que crea. Es decir, Claro, si me preguntan, ¿crees en Dios? Yo podría contestar, bueno, yo creo que mi mamá cree en Dios, eso es todo. claro. Yo no, pero bueno, pero mi mamá sí, la respeto mucho, no tengo problema con Claro. eso. Esto que tú comentas lo tengo también apuntado aquí. Yo tenía apuntado que creo que tu padre fue tan buen padre como tan buen marido. Y imagino que tu madre como tan buena mujer, porque la relación que cuentas en el libro de ellos, es que tengo muchos apuntes hechos de la relación aquí, Sí. eh, donde tú vas comentando. Es que tengo todo el libro subrayado, Héctor, ya lo con papeleta tú. Yo creo que mi madre no te diría que fue tan buen marido. Ella tiene mucho ¿No? sentido del humor. Ella diría, bueno, no era perfecto, pero yo lo quería tanto como era. Mi Claro, mamá lo quería como era. Eso es lo más bonito. claro, eso es lo que yo he visto, que tanto él como ella se aceptaban de una forma incondicional, porque una persona era muy religiosa, la otra no lo era nada, una persona era muy idealista, la otra era muy práctica, ¿no? Era como dos personas tan diferentes, pero se aceptaban tal cual eras, porque no pones en el libro en ningún momento que ninguno tratara de adoctrinar al otro ni de cambiarlo, ¿no? Eso me parece que es el amor de verdad, esa aceptación absoluta por el otro sin tratar de cambiarlo. Sí, en eso se complementaban mucho. Y para eso servía muchísimo el sentido del humor. Se burlaban un poco el uno de la otra. Se burlaba a mi papá porque ella creyera en esas tonterías. A mi mamá se le perdía un cheque o se le perdían las llaves, y entonces empezaba a invocar santos y pensaba que si las llaves aparecían, pues era gracias a la intervención del santo o de su antepasado muerto, tío Joaquín o tío Jesús o no sé cuál tío que le encontraba las llaves, y mi papá se burlaba mucho de ella. Y luego mi mamá se burlaba porque, bueno, porque le parecía que era un santo ateo que se iba a ir para el cielo aunque no creyera en nada y que no había ningún problema y que era un tonto en no creer y que él se lo perdía y ya está. Entonces, yo creo que el humor también es como una especie de aceite que hace que las relaciones puedan avanzar sin formarse siempre peleas trascendentales por el Totalmente. dinero, por la ideología. Mi papá era despistado con la plata, como decimos nosotros, Sí. no, vivía sin plata y se ponía muy mal genio cuando se hablaba de dinero. En cambio, mi mamá era ordenada, lo sigue siendo. Mi mamá le presta unos pesos y se los cobra. Sin, pero bien, realmente, es decir, ella lleva las Claro, lleva un cuentas en la orden, cabeza. claro. Mi papá nunca cobraba un préstamo, pero mi mamá lleva sus cuentas en la cabeza y nos enseña, nos ha dicho, bueno, miren, su papá despreciaba el dinero, pero el dinero tampoco se puede despreciar Claro, tampoco, claro, porque llega un eh, momento en que te pueden humillar si no tienes dinero, te, claro. te, te tienes que someter al otro, te tienes que arrodillar, tienes que dejarte chantajear por un trabajo. No, debes tener siempre un guardadito, un ahorrito, una Sí. alcancía para poder conservar cierta dignidad. Cuando algo no está bien, pues no lo aceptas y aguantas un tiempo. Qué importante. Entiendo perfectamente las dos posturas. Yo soy muy de tu padre, de darme tanto igual la parte material que a veces se pasa eso con el dinero, que no es un desprecio, pero no quiero darle importancia porque me parece feo, pero es que la postura de tu madre me parece como tan sensata Sí, y qué importante es la sensatez en la vida, ¿verdad? yo creo que ese realismo lo debemos Sí, aprender también. No podemos sí, estar, bueno, o que haya alguien por lo menos en la casa que se encargue de eso. de Si eso, hay un exacto. despalomado, pues que haya alguien con los pies en la tierra que te ayude Sí, a no desbocarte. sí. Eh, Tú decías que tu padre se fue con toda la valentía para adelante, que minimizó igual bueno, el impacto que iba a tener el exponerse tanto en su familia y que cuando lo asesinan, la familia se rompe, ¿vale? Sí. Ahora en estos momentos de pandemia donde estamos viviendo tanto duelo y tanta pérdida, ¿cómo se termina gestionando en tu casa el duelo de tu padre para que al final eso se recomponga y tengáis ahora una familia
otra vez cohesionada, unida, rehecha, bonita. Yo Se creo hablaba que se hablaba de él, sí, se le criticó diciendo, pero hay que ver cómo se ha metido en esto, fíjate lo que nos ha hecho, o se fue compasivo y se comprendió. yo creo, Patricia, que no se disimula nada. Todo se cuenta, todo se Sí, siente. Se padece, se sufre profundamente. Sentimos un pesar desgarrador, lloramos, gritamos, protestamos, todo lo que se nos ocurriera libremente. Yo creo que hay que vivir el duelo con toda la fuerza, porque exacto. es a partir de ahí que uno se puede recomponer. Hay situaciones en la vida en que lo único que puedes sentir es mucha rabia, mucha tristeza, como ante la muerte de mi hermana, 15, Sí, 16 años, un cáncer, qué eso es pena. inadmisible, pero lo único es sufrir, sufrir de verdad y luego tratar de recuperar la vida. Y en el caso de mi papá es no quedarte todo el tiempo padeciendo, no quedarte todo el tiempo rumiando, no vivir de ahí en adelante siempre en el rencor, en el resentimiento, en las ganas de venganza, sino si él pensaba que la vida era una cosa bonita y que valía mucho la pena, pues no darles el gusto a los asesinos de pensar que la vida es una cosa horrible, insoportable, que todo es horrible y que lo único que podemos hacer es pasarnos la vida quejándonos y protestando. No, nos hicieron algo horrible, es bueno que se sepa. Este libro está escrito para que eso se Para que sepa, se sepa. pero no nos vamos a quedar en el rencor y en el resentimiento, sino que nuestra mayor venganza es que vamos a recuperar incluso la alegría. Y bueno, y mira, Claro. soy capaz de vivir feliz. Y hay otros hijos que tienen los mismos ideales de mi padre y viven por ellos y viven con felicidad. Entonces yo creo que sufrir todo lo que haya que sufrir, Patricia, y luego recomponerse, Y luego recomponerse. porque seguimos vivos. ¿En algún momento ahora, desde que escribiste el libro, ha habido algún perdón, algún arrepentimiento, alguna reparación del daño respecto a tu padre? Pues mira, no hay ningún proceso judicial que haya señalado exactamente quiénes son los asesinos. Nosotros no hemos querido nunca hacer ningún proceso como, bueno, algunas personas lo hicieron, tienen Sí, razón tal vez de pedir una indemnización por parte del Estado. Nosotros afortunadamente, gracias a mi madre, en mayor medida teníamos lo suficiente, sin ser ricos podíamos vivir. Eh, no, digamos que la escritura de este libro, de alguna manera, para mí y para mis hermanas, fue una especie de reivindicación de la figura de él. ajá, Una manera de vengarnos sin usar la violencia. Fue una venganza sí, simbólica a través de la verdad. sí. Y no mía, porque en realidad este libro no lo escribí yo. En buena medida este libro lo escribieron mis hermanas. Cuando yo a ellas les di el manuscrito para que lo leyeran, ellas lloraron mucho, se rieron mucho, gozaron, Eso te iba a preguntar, ¿cómo lo pero habían visto? al mismo tiempo me decían, pero no te acordaste de esto y de esto otro, esto no fue así, esto fue así. Muchos de los detalles del libro, muchas cosas pequeñas que las mujeres ven mucho mejor que nosotros los hombres, yo las pongo como si yo las recordara para no enredarme, pero en Claro, realidad son las voces de mis hermanas, de son tus las hermanas. hermanas o de mi Es mamá. Este es un un libro diario de la familia. escrito por ¿Tu todas. madre lo ha leído? Sí, claro, muchísimas, muchas desde el principio y también ella me tenía que dar el permiso de contar Claro, intimidades claro, claro. muy íntimas de ellos dos. Y si ellas no hubieran querido, si mi madre o mis hermanas hubieran querido, habría sido solo una publicación familiar para mis hijos. Claro, Pero tuve todos los permisos y tuve la ayuda la ayuda. para terminarlo y mejorarlo. Pues te voy a contar, Héctor, lo que preguntas que tiene la gente. Bueno, La primera que nos han puesto es si has conseguido ser un padre como el tuyo. sí he conseguido ser un padre como Como el tuyo. Patricia. Yo he tratado de no ser indigno de él, pero esas cosas solo se sabrán después de que yo me muera. Esas cosas las dirán mis hijos. Tengo con ellos una relación estupenda. Genial. Yo los adoro. Ellos, yo creo que me quieren mucho. Eh, Entonces lo has conseguido. Estoy ahí para ellos. Tenemos una relación estupenda, pero bueno, hay que esperar. Yo lo que quiero es dejarles un buen recuerdo.
espero dejarles un buen recuerdo y vivo para dejarles un buen recuerdo. ¿Alguno de la familia ha seguido, alguno ¿Cómo? de la familia ha seguido los pasos de tu padre? ¿Alguien es médico? Sí, mi hermana menor, Sol, es médico y es además Sí, epidemióloga. Hasta ahora también. tiene lucha contra la pandemia, Sí, sí. es verdad, lo pones en el libro, sí, es verdad, sí, sí. Que ella empezaba cuando Ya fallece tu padre. empezaba Exactamente, cuando a él lo mataron, sí. sí. Otra pregunta. Alguien dice, me ha gustado muchísimo el libro. Mi pregunta es, ¿cómo es tu vida ahora después de la pérdida que has sufrido? Yo creo que lo has comentado, ¿no? Que la vida se reconstruye y que No, tenéis una mira, vida. sí, yo soy escritor. Lo que más quería mi papá que yo fuera era ser escritor. De Sí, alguna manera hubo como, mira, mi abuelo no pudo ser médico porque le dio tifo al bisabuelo. A mi papá a lo mejor le hubiera gustado ser escritor y fue médico para poder cumplir el destino de su padre. Y como le hubiera gustado ser escritor, entonces, bueno, de algún modo yo soy escritor para que mi padre esté contento. Y a mí me hubiera gustado ser cineasta y mi hija hace cine, entonces, bueno, ahí no, anda, con una generación de retardo vamos consiguiendo lo que queremos. qué bueno. ¿Tu hija hace cine? ¿Estaba también en la película? Sí, en la película de Trueba ella es la script, es como la que lleva la Qué continuidad de la bueno, película. Sí. qué bonito, qué maravilla. Mi hijo también quiere hacer cine. Yo tengo un hijo que va a artista y quiere ser director de cine, sí. Ah, pues magnífico, mira. Sí, Yo estoy sí. muy... y mi otro hijo es arquitecto, entonces son cosas como relacionadas con el arte. Con el arte, Sí. sí. Algo creativo, qué bonito. Nos preguntan por aquí también que cómo está en la actualidad Colombia, que si triunfaron las ideas de tu padre, que espero que sí. Bueno, decir que triunfaron es decir mucho, pero mi padre por lo menos era un gran defensor de los acuerdos de paz con la guerrilla. Eso se logró. Ha disminuido la violencia, pero Qué los bien. problemas de Colombia siguen siendo muy parecidos a los que mi padre vio, denunció. Pero aunque sean los mismos cualitativamente, son menos cuantitativamente. Pasa lo mismo, pero pasa menos. Pasa menos. Pasa menos. Cuando a mi padre lo matan en Medellín, la peste de la violencia mataba 7.500 personas al año. Hoy en día, la misma peste mata a unas 500. Horrible. Horrible. Sí. Es decir, es como decir que el COVID mata 10.000 o mata 1.000. Bueno, las cosas cambian. Sí. Camino es de mejoría, así los problemas sigan siendo los mismos. Sí. Sí. Nos preguntan también que si escribiste el libro para superar la muerte de tu padre. Yo creo que es para dejar una memoria, ¿no? No para superarla. Yo lo escribí para que mis hijos conocieran al abuelo que no habían podido conocer. Y lo Qué escribí, bueno. y lo escribí de alguna manera. Mira, en Hamlet se le aparece el fantasma de su padre y le Sí. dice, véngame y recuérdame. Hamlet le dice que lo va a recordar por encima de todo y que lo va a vengar. Pero Hamlet hace una venganza simbólica que es representar el asesinato de su padre en una obra de teatro. Y Sí. después una venganza real con espadas, muertos, sangre, de todo. Yo, modestamente y con otras armas, lo que quise hacer fue la representación simbólica del asesinato de mi padre sin la venganza real. Y lo de recordarlo lo he seguido literalmente, lo recuerdo obsesivamente y casi es lo único que yo recuerdo y casi todo lo demás lo olvido. Entonces, bueno, un poco esa es lo que he hecho. Pero no escribí el libro para curarme, ni para vengarme, ni para nada. Lo escribí para que se Ajá. supiera y para que mis ¿Quién hijos era la conocieran un persona? poco yo. Sí. Nos preguntan también por aquí que si tienes idealizado a tu padre. Puede ser, puede ser que en algunos aspectos lo tenga idealizado, pero, pero, pero no creo mucho. Es decir, yo por dentro también lo critico, yo no le hago caso, yo no recogí sus banderas, yo no hago su mismo oficio, Sí, no estoy dedicado a los derechos humanos, no soy un activista político, pienso que era, pienso que era muy ingenuo, que a veces era vanidoso, pienso que se equivocó muchas veces. Y yo creo que mis hijos también ven en mí muchos defectos. No se trata de ser y los santo tienen que ver, y los porque tienen todos que tenemos ver. una parte vulnerable. Sí, no somos perfectos, pero hay gente que ve
solo cosas horribles de sus padres, tiene recuerdos horribles y lo único que quiere hacer es, como decía la psicología freudiana, un poco loca, hay que asesinar al padre. Yo no veo esa necesidad, convivo con él muy tranquilamente y con su recuerdo también, sin idealizarlo. Lo quiero mucho, su recuerdo es magnífico, pero sé que no era perfecto y que hay cosas de él que hay que corregir. Claro. Como mías, y hasta tuyas habrá que corregir. Claro, por supuesto. Es que no existen las personas perfectas. Es que Está no, claro. no, está claro. ¿Y para qué? Es decir, Exacto. la perfección es una cosa, debe ser rara y debe ser hasta fastidiosa. Y con mucha presión, porque en el momento en que eres perfecto ya no puedes dejar de serlo. Imagínate qué horror. O sea, se mantiene uno paralizado por no ir a equivocarse. Hay que Que me equivocarse. dejen como estatua que ya no puedo equivocarme. Sí, no, exacto, no. Hay que equivocarse tranquilo, porque si no, Claro. vive uno como en un corsé. ¿Qué más nos ponen por aquí? Dice, me gustaría saber por qué decías que vivir con tu padre era difícil con todo lo perfecto que él era. Fíjate. Ah, bueno, sí, porque es que los adolescentes, sobre todo los adolescentes, de alguna manera para liberarse tienen que pelear con el padre. Y si yo no encontraba motivos, entonces era mucho más difícil liberarme. Claro. Tenía casi que inventarme los motivos. Por cualquier tontería ponerme furioso o dejarle de hablar. Por eso era difícil. Es más fácil a veces liberarse de una figura más imperfecta. Y eso a veces ocurre hasta en el matrimonio, cuando tú no puedes ni discutir nada con tu esposa porque es perfecta. Y uno dice, ¿y ahora qué hago? De vez en cuando hay que tener alguna válvula de escape. Sí. Claro. En Colombia hay un dicho que es los santos santifican. A veces vivir con un santo, uno se santifica porque dice, ¿y esta perfección? ¿Y esta perfección? No puede ser. Ahora que hablas de la adolescencia, recuerdo también que en el libro tu padre vuelve a ser un visionario, no solamente con la manera que él entiende la libertad sexual, me parece increíble para esa época, sino además cómo te ofrece la posibilidad de que tú sientas tu atracción y tu sexualidad como quieras, ¿no? Es que si eres heterosexual bien, pero que si eres homosexual, oye, que esto es una condición y que qué maravilla. O sea, que Sí, esto lo digamos ahora es lo normal, pero que se dijese hace, bueno, pues los años que fuesen, me parece, por eso creo que esto es un visionario en todos los sentidos, esto es increíble, ¿no? sí, él lo decía en los años 60, él decía, no, ser homosexual o heterosexual es como ser zurdo o derecho. Sí, Algunos exacto. son zurdos, son una minoría los zurdos, bueno, son una minoría los homosexuales, pero así como hay zurdos, hay homosexuales y no hay que ponerlos a escribir con la mano derecha, sino dejarlos tranquilos, que vivan, que sientan lo que quieran sentir y ya está. Sí. Otra cosa que me encantó, no sé, igual es porque yo en la consulta tuve un caso de una hija que tocaba el piano y quiso dejar de tocar el piano, su padre nunca la dejó Sí, y después de muchos años generó un conflicto familiar y ella en la consulta le dijo al padre, te odio profundamente porque he tenido que estar tocando 10 años el piano y no soportaba el piano. ya. Y aquí, cuando tú cuentas que un momento en que decides dejar el violín y que Sí. no hay un reproche, que no hay un comentario, hay simplemente dejar fluir, no quieres tocar el violín, pues no pasa nada. Digo, pero este hombre, ¿quién lo iluminó para educar de esa manera tan bonita? Sí, sobre todo si tienes un hijo que tiene mucho talento, por ejemplo, para el violín y para la música, ¿te parece que va a desperdiciar su vida si deja el Claro. piano o deja el violín? Yo aceptaría que pueda insistir un poco y puede Sí, que mi padre haya insistido un poco en lo del violín, pero si realmente te tienes que casar con un instrumento y con una carrera terriblemente demandante y eso va a arruinar tu vida, pues no, no, yo creo que es pedirle demasiado a un hijo. sí, Creo que hay que sí. oír a la gente de todas maneras. Así fue como mi padre actuó y me parece bien. Claro, y además no solamente es pedirle, es como valorar a mi hijo porque hace algo, porque se dedica a algo talentoso. Y tu padre lo que traslada a través del libro es que sus hijos tenían valor por el propio hecho de ser personas. Da igual, lo que fuesen Solo, que hicieran, ¿no? y Y solo, muchos de los niños hoy en día tienen valor porque sacan buenas notas, porque van al fútbol, porque meten goles, porque tocan el violín. Y claro, la presión para los hijos es tremenda.
Sí, de repente eso se va convirtiendo en un peso enorme. Para Sí, mí mismo, para mí la escritura se convertía en un peso. Yo tenía que ser un buen escritor. Pero, no sé, hay una misma carta que yo cito en el libro de mi padre donde me dice, pues, no tienes que ser famoso, ni tienes que ser un gran escritor, ni te tienes que ganar todos los premios. Lo importante es que tú en la vida estés tranquilo y satisfecho. A veces se me olvida, a veces lucho más de la cuenta por ser un buen escritor, pero, pero también estoy tranquilo. Yo digo, bueno, a mi papá le hubiera gustado lo que yo he escrito hasta ahora. Ya está claro. bien, no tengo Pero, que seguir luchando tanto. y seguramente tú has podido escribir como has escrito hasta ahora, porque durante muchos momentos en los que tú has dudado de ti, se lo has trasladado a tu padre te dijo que continuaras en ese camino, que nadie estaba esperando ningún premio, que él ya se sentía orgulloso por tener un hijo estudiando en Europa. Sin duda, Patricia, cuando yo más dudo de mí, cuanto más inseguro me siento, lo que yo me digo es, bueno, a mi papá le gustaba, él tenía más confianza en mí de la que yo tengo en mí, muchísima más. Bueno, sigamos adelante. ¿Qué se va a hacer? Puede que a mí no me guste, pero a él le habría gustado. Sí, sí, exactamente. Y yo creo que eso seguramente hizo que no tiraras la toalla. En qué momento te sirve? Porque claro, una persona que ha tenido como tanto ánimo por parte del padre, en el momento en que lo pierde, ¿de dónde empiezas tú a coger el ánimo que ya no te venía de él? Mira, él a mí no me dejó grandes herencias económicas. Nos dejó una pequeña finca en las montañas, pero me dejó de herencia dos amigos mucho mayores que yo, porque eran Sí, amigos de él. habla de ellos, sí, Son las dos personas a las que está dedicado el libro, que son sí, Alberto Aguirre y Carlos Gaviria. Eran sí. amigos de mi padre que él me dejó de herencia. Y eran mis primeros lectores, mis primeros editores. Carlos Gaviria fue el primero que me editó un libro. Después él llegó a ser magistrado de la Corte Constitucional en Colombia, hizo cosas tan importantes como aprobar la eutanasia, aprobar que no metieran en la cárcel al que tuviera la dosis personal de drogas, aprobar el derecho del aborto, cosas increíbles en la Corte Constitucional hizo Carlos Gaviria y fue el que me publicó mi primer libro de cuentos. Y Alberto Aguirre, el otro, era mi primer lector. Él era librero, era editor y era periodista. Había publicado la segunda novela de García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba, era muy Ajá, editor. qué bonita. Y bueno, él fue mi editor siempre, él me corrigió el olvido que seremos antes de publicarlo. Los dos ya se murieron, ahora sí que estoy más huérfano, pero ya, bueno, ya estoy en la edad en que tengo que ser capaz de seguir adelante solo y tengo editores profesionales en mi editorial que me ayudan. Pero Claro. mientras fui muy joven, tuve esa gran herencia de dos amigos de mi papá que él me dejó de herencia y que fueron Y que importantes. te siguieron dando ahí esa seguridad, ¿no? Seguro, sí. Sí, qué bien. Nos preguntan que si eres el niño de la portada con el violín. No, si se fijan bien, tiene faldita y esta es mi hermana Marta, que era la música de la casa, que tocaba el violín y la guitarra y que era otra de las adoraciones de mi padre. Y De ella, tu padre, sí, es la que se murió la que desgraciadamente, murió, sí. le dio un Sí, melanoma. sí, porque además pues, creo que escribes que debía ser muy buena porque con 16 años ya estaba de gira por Miami, ponía, ¿no? Por Estados Unidos. Ya estaba Exactamente. tocando. Sí, tenía un grupo que se llamaba el Cuarteto Ellas y cantaban muy bien y bueno, ella era realmente la persona talentosa de la familia, la más talentosa, la más alegre, la que mejor cantaba, la más risueña, la que nos hacía gozar más y de repente, ¡pum!, cae Ya, ese mazazo de sí, su cáncer, de su melanoma que la mató y también ahí estuvimos a punto de que nos destruyeran. Pero sí, bueno, sí, sí. aquí estamos Sí, pero recordando. imagino que ahí lo canalizaría todo muy bien. El tener una piña en la familia, al final, cuando no salva uno, salva el otro, ¿no? Siempre hay un anclaje. Sí, pues eh, no sé, ahí los dos influyeron en que sufrimos muchísimo, esas cosas pueden pasar. Todavía nos acordamos de Marta con tristeza, con dolor, con sensación de que algo nos falta, Ya, de que sí, estamos incompletos, pero en honor a cómo era ella, una persona
que disfrutaba mucho con la vida y como era mi padre, seguimos en esa misma tónica y no les enseñamos a los hijos que la vida es horrible, sino que la vida puede tener tragedias, pero que Sí. incluso después de las tragedias tenemos que recomponernos por los que vienen después. Yo no les puedo enseñar a mis hijos que la vida es toda tristezas. Puede haber No, porque, tristezas, es porque decir, además no es verdad. En medio, además no es verdad, la vida va además no es verdad, porque incluso en la crisis más profundo que viva uno, paralelamente en tu vida están pasando cosas buenas. Aunque sea la uno gente a que se veces, acerca a prestar ayuda. uno a veces ni las ve, Patricia, a uno le parece que Sí, todo es negro, que hubieran sí, apagado la luz y que no hay nada, no hay nada. sí, Uno no las ve, pero hay que esperar un sí, momento. En esos momentos de oscuridad sí. algo llega, una Sí. pequeña luz llega. Yo creo que la idea de que las crisis son pasajeras, porque una crisis no te dura toda la vida, porque si no desapareceríamos del planeta. Algo que nos mantiene la esperanza es pensar que incluso esto también va a pasar. Sí, es que es como la felicidad. Uno cree que la felicidad va a ser eterna, ¿no? No, El paraíso es siempre no. temporal. La felicidad Sí, dura un rato, es buenísima, pero luego se atenúa y vuelve a ser cierta normalidad. Y con la pena y la tristeza pasa lo mismo. También es exacto. pasajera. La vida es, bueno, está hecha de ese sube y baja, es un columpio y aceptémoslo así y así vale la pena, cuando sube y cuando baja. Exactamente. ¿Qué tienes ahora en la cabeza para escribir, Héctor? ¿Con qué nos vas a deleitar? Mira, estoy escribiendo otra novela ahora en México. Tengo ¿Sí? la suerte de que me dieron una beca para escribir en la misma casa donde García Márquez escribió Cien años de soledad. Ahora es una Bueno, casa bueno, pero que eso es un lujo. los dueños se la donaron a la ciudad, a la Fundación para las Letras Mexicanas, y me dieron un estudio en el cuarto donde dormían Mercedes y Gabriel García Márquez. No hay fantasmas, no me soplan nada, pero yo trato de escribir ahí lo mejor que puedo. Oh, Siento un compromiso pero, grande. pero qué bonito, ¿no? Qué bonito tiene que ser ese momento, no lo sabía. Es muy bonito el sitio. Yo doy un paseo como de 15 minutos desde donde vivo a esa casa estudio. Ahí es una casa fresca, silenciosa, está lleno de jacarandás florecidas en esta época. Es un sitio muy bonito. Y imagínate, yo que soy, ya hablamos de religión, yo que no soy creyente, estoy escribiendo una historia sobre un cura bueno. Ay, Porque qué fue bonito. un cura que vivía en Medellín y que nos enseñó a ver cine y a oír música clásica. Y no era un pedófilo. Ahora todos los curas resulta que son pedófilos. Yo estoy un poco harto de eso y Sí. detesto a los pedófilos, por supuesto, pero este fue un cura que me tocó conocer y que era bueno y que llegó a vivir a mi casa cuando yo me separé de mi mujer, porque estaba harto en el matrimonio y tenía 2 niños. De pronto llega un cura a vivir a mi casa porque está esperando un trasplante de corazón. En mi casa Ajá. no había escaleras. Y entonces necesitaba vivir en un sitio donde no hubiera escaleras. Y llega este cura de 50 años, yo tenía 30 y poquitos, y le parece que la vida familiar es una maravilla, que mis hijos son la cosa más simpática y adorable del mundo. Se enamora de mis hijos, se enamora de mi mujer, se enamora de la empleada del servicio. Él, mientras espera el corazón, me reemplaza a mí en la cabecera de la mesa. Les pone películas y música. Mis hijos encontraron en este cura un padre temporal mientras esperaba su corazón de repuesto, maravilloso que no han olvidado, un gran crítico de cine. Y bueno, es la historia de este tipo que está esperando un corazón, de un cura que dice, pero es que la vida familiar es muy buena. A él le encantó, tanto que empieza a decirles a sus amigos, si cuando a mí me cambian el corazón, cuando me trasplanten el corazón, si sobrevivo, me salgo de cura y me caso, porque es que esta vida, no hay nada mejor que esta vida. Bueno, esa es la historia que estoy tratando de escribir. Pues muchas ganas de leerlo. A mí ya me has dejado con la gana. Bueno, ojalá me salga bien. A veces las historias contadas en corto suenan bien, pero tengo que encontrar bien las palabras, Lo los encontrarás. episodios, los capítulos, las escenas, para que sea de verdad interesante. Pero yo creo que es una historia bonita, Ya ves. porque los franceses dicen que el matrimonio es como una ciudad sitiada. Los que están adentro se quieren salir y los que están afuera quieren entrar. Sin meterse.
Y bueno, este cura quería entrar cuando yo me estaba saliendo. Y bueno, fue bonito. Qué bueno, sí, sí, pues será una historia muy bonita, seguro. Te veremos por España, a ver si la pandemia lo permite. Sí, claro que sí. Yo cuando la termine y sea como sea, voy a España porque, bueno, porque es el país donde mejor paso, porque yo donde mejor como, donde la vida en la calle es maravillosa, porque los españoles han encontrado muchas maneras buenas de vivir. A veces se les olvida, a veces se Sí, queda en la cultura de la queja, pero es que ustedes no saben lo que es poder salir por la calle, una mujer sola a las 3 de la mañana y que no le pase nada, un hombre viejo a la hora que quiera y que no le pase nada, entrar a un bar, pedirse un buen riojita o un vino blanco y una tapa y que las tapas sean ricas. Es decir, pues yo te debo un riojita entonces y una tapa cuando estés por aquí, me que con encantaría, ganas, Patricia, me encantaría. sí, Ojalá sí. que la podamos. ¿Tú Yo vives en estoy en México? Zaragoza, pero ¿Dónde? cuando vengas avisa. Porque ¿Perdona? tu acento parece más del sur. ¿Tú dónde vives? Pues mira, yo vivo en Zaragoza, yo nací en Zaragoza, Ah, pero me fui a vivir a Canarias con 5 años ajá. y he estado toda mi vida fuera de Zaragoza y oye, y el amor me trajo otra vez aquí. Ah, Conocí a mi marido hace 12 años, que era de Zaragoza, y he sí. terminado viviendo en Zaragoza, así que la vida me ha devuelto a mi lugar de origen. Pues tengo amigos encantadores en Zaragoza. La última, Irene Vallejo. Y el Ah, primero, hombre, un gran librero, Paco. Eh, Paco, Paco de la librería, ay, se me fue en ese momento. Bueno, Paco, de una librería muy importante en Zaragoza. Irene la Vallejo. central, ¿Ah? la central o la general. Alexandra, ¿cómo se llama la librería de Paco? ¿Cómo se llama la librería de Paco? Paco, que queremos hablar de Cálamo, tu librería. Cálamo. Es que mi memoria es horrible. El Álamo, genial. Cálamo, Cálamo, Cálamo. Pues Cálamo. entonces, cuando tú vengas para España, tienes que venir a ver a tus amigos aquí y te llevaremos de tapas, de tapeo y de todo y Bueno, te disfrutaremos un poco más. buenísimo. Sí, me encanta Zaragoza también. Y Irene ¿Sí? Vallejo, que escribió este libro fantástico, Del infinito en un junco, El y que es finito en un una junco. persona encantadora. Así, 23 ediciones lleva. 23 ediciones. Sí, una maravilla. El otro día salió en Aragón Radio el día del libro, el 23, el viernes, una entrevista de ella, una delicia. Sí, ella es un encanto de persona. Yo también la Sí. entrevisté para el Hey Festival de Cartagena Ujú. sobre su libro y es una persona que habla, dice las cosas como con tanta gracia, con tanta Sí. calidad, que aún dice las cosas más duras con una ternura que hay que aprender muchas cosas de ella. Sí. Es culta, muy culta y al mismo Sí, tiempo sí. muy buena. Es un encanto. Pues ya veo que aquí hay muchos esperándote con los brazos abiertos, Héctor. Así que no te ves una visitilla por aquí. Encantado. Por Vale. allá iré y ojalá nos veamos. Ojalá. Héctor, que ha sido un placer, de verdad que ha sido un placer, que no sé por qué ya al ver tu vídeo y hablar contigo sabía que iba a ser un placer, pero ha sido un placer, que ha sido muy chulo tenerte. Tu libro ha sido una maravilla y que estamos todos muy agradecidos. Las miles de personas que se han ido conectando y yo de mi parte te doy las gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad, por tu cariño, por todo y por el libro, por supuesto. Gracias, Patricia. Gracias Nada. por haber invitado a tus seguidores, a los lectores que te siguen a leer esta historia. Me agrada mucho que les haya gustado, que se hayan sentido bien leyendo el libro. Sí. Y en general, no hay muchos libros sobre personas buenas, pero este es uno. Este es uno, sí. Y Tú sabes que, para que lo sepas, yo tengo un proyecto solidario sí, con un compañero mío que se llama Perico Herraiz, que es director territorial de una ONG aquí en Zaragoza, de cooperación internacional, y con Vida Caixa tenemos un proyecto que se llama Personas de Bien. Entonces, en ese proyecto entrevistamos a personas que de alguna manera inspiran por la vida que han tenido, por lo que transmiten. Y el otro día le decía, la persona de bien que había que haber entrevistado, digo, al padre de Héctor. claro, qué bueno. Sí, Qué sí, bueno. Sí, era un tipo, un médico y un profesor que se dedicaba sí. a hacer mejor la vida de nosotros. Y en Así. estos momentos necesitamos muchos
médicos y profesores que luchen Sí. por educación y contra la muerte, contra las pestes. Sí, Entonces, ojalá, bueno, ya no se pudo con él, pero queda su memoria. Y para eso sí, escribí un libro también. exactamente, sí. Bueno, Héctor, pues un placer. Un Un beso muy gustazo, fuerte desde Patricia. España, con ganas de verte por aquí. Hasta Gracias. nos veamos. Gracias a todos tus seguidores y lectores. Adiós. Hasta luego. La otra.